En el impredecible mundo de las artes marciales mixtas, donde la gloria y el olvido pueden separarse por un solo golpe, pocas historias han sido tan impactantes como la de Francis Ngannou. Su ascenso desde la pobreza extrema hasta convertirse en el hombre más temido del octágono es una de esas narrativas que parecen sacadas de una película de Hollywood, pero lo que hace su historia aún más fascinante es cómo, en el punto más alto de su carrera, cuando lo tenía todo para consolidarse como la máxima estrella del UFC, decidió renunciar a lo que para muchos sería el sueño definitivo. Únete a la comunidad de fanáticos del MMA. Suscríbete al canal y vive la intensidad de cada pelea. Esta es la historia de un peleador que no solo venció a los más duros contendientes dentro de la jaula, sino que también desafió a la organización más poderosa del mundo de las artes marciales mixtas. Un hombre que tuvo el valor de ir en contra de Dana White, la figura más influyente de este deporte, y apostar por sí mismo en una jugada que parecía suicida. Lo que sucedió después dejó a todos boquiabiertos y cambió la industria de las peleas para siempre. Para entender por qué Francis Ngannou tomó la decisión de abandonar la UFC en el mejor momento de su carrera, primero hay que viajar al inicio de su historia, a un rincón olvidado de Camerún, donde la lucha por la supervivencia no tenía nada que ver con guantes, jaulas o contratos millonarios, sino con algo mucho más básico: la comida y un lugar donde dormir. Francis Ngannou nació en Batie, un pequeño pueblo en Camerún, donde la vida era dura y las oportunidades escasas. Desde muy joven, tuvo que trabajar en las minas de arena, un trabajo físico extenuante que apenas le dejaba unos cuantos billetes en los bolsillos. La pobreza y las condiciones de vida en su comunidad lo hicieron odiar su infancia, pero al mismo tiempo le forjaron un carácter de hierro. Cada día en las minas fortalecía su cuerpo, aunque en su mente ya existía una ambición que iba más allá de los límites de su entorno. Inspirado por su ídolo Mike Tyson, soñaba con ser boxeador, pero en Camerún, convertirse en un atleta profesional era prácticamente imposible. Si realmente quería una oportunidad, debía hacer lo impensable: dejar su hogar y arriesgarlo todo en busca de un futuro mejor. Así comenzó un viaje que pocos se atreverían a emprender, uno que pondría su vida en peligro en múltiples ocasiones. La travesía hacia Europa fue una auténtica pesadilla. Cruzar el desierto del Sahara a pie, sin agua ni comida suficiente, soportando temperaturas insoportables durante el día y un frío extremo por la noche, era una prueba de resistencia que muchos no lograban superar. En su primer intento de entrar a España, fue arrestado y deportado, pero no dejó que eso lo detuviera. Sabía que regresar a Camerún no era una opción, así que lo intentó de nuevo. Finalmente, logró llegar a Francia, pero su situación no mejoró de inmediato. Pasó 2 años viviendo en las calles de París, sin un hogar, sin dinero y sin muchas esperanzas. Pero la suerte comenzó a cambiar cuando conoció a Didier Carmont, un entrenador de boxeo que vio su potencial y le permitió entrenar gratis. Fue a través de él que Francis conoció a Fernand López, el hombre que lo introdujo al mundo de las artes marciales mixtas. Aunque su sueño siempre había sido el boxeo, López le aseguró que con su tamaño, su fuerza y su resistencia, tenía un futuro prometedor en las MMA. Con entrenamiento disciplinado y una ética de trabajo inquebrantable, Ngannou comenzó a despuntar rápidamente. Su agresividad y poder de knockout se convirtieron en su sello distintivo, y en poco tiempo, los cazatalentos del UFC pusieron sus ojos en él. En 2015, firmó su primer contrato con la organización, y fue entonces cuando el mundo entero conoció el verdadero significado de la palabra depredador. Ngannou llegó al UFC como una fuerza imparable. Su estilo agresivo, combinado con una potencia de golpeo brutal, lo convirtió en una estrella en ascenso. En apenas unos años, logró una racha de victorias que lo llevaron a su primera oportunidad por el título contra Steve Miocic en 2018. Sin embargo, la experiencia del campeón resultó ser demasiada para el camerunés, quien sufrió una derrota humillante. Muchos peleadores se habrían venido abajo después de un golpe así, pero no Ngannou. Aprendió de sus errores, mejoró su defensa y su lucha, y cuando tuvo su revancha contra Miocic en 2021, el resultado fue totalmente distinto. Con un devastador knockout, se convirtió en el campeón de los pesos pesados, consolidándose como el peleador más temido de la división.
Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado. En lugar de disfrutar de su reinado como campeón y seguir cosechando victorias en el UFC, comenzó una batalla fuera del octágono, una que pondría a prueba su carácter y sus principios. Ngannou no solo quería defender su título, también quería pelear por mejores condiciones contractuales para los peleadores. Creía que los luchadores merecían una mayor parte de los ingresos generados por el UFC, además de mejores beneficios, como seguro médico. También quería cumplir su sueño original, incursionar en el boxeo. Sin embargo, Dana White y la UFC no estaban dispuestos a permitirle explorar otros caminos. La relación entre ambas partes comenzó a deteriorarse rápidamente. Ngannou se mostró cada vez más abierto sobre su frustración con la empresa, especialmente en relación con los bajos salarios en comparación con otros deportes de combate. Después de defender su título contra Ciryl Gane en 2022, el contrato de Ngannou con la UFC expiró y, para sorpresa de todos, decidió no renovarlo. Dana White le ofreció un contrato récord que lo habría convertido en el peso pesado mejor pagado en la historia de la empresa, pero para Francis, el dinero no lo era todo. Quería libertad, quería respeto y sobre todo quería cambiar la industria. Cuando finalmente se hizo oficial su salida del UFC en 2023, muchos creyeron que había cometido el peor error de su carrera. Sin la plataforma del UFC, sin peleas programadas y con un futuro incierto, los críticos aseguraban que se arrepentiría de su decisión. Pero Ngannou tenía un plan. En mayo de ese año firmó un acuerdo con PFL, una organización de MMA en ascenso, asegurando un contrato multimillonario y la posibilidad de tener una participación en las decisiones ejecutivas de la empresa. Lo más importante es que el contrato le permitía boxear, y en cuestión de meses, logró lo que pocos creían posible: cerrar una pelea contra el campeón de peso pesado Tyson Fury. Su debut en el boxeo profesional fue una de las mayores sorpresas en la historia del deporte. Contra todo pronóstico, Ngannou no solo se mantuvo firme ante Fury, sino que incluso logró derribarlo en el tercer asalto. Aunque los jueces le dieron la victoria a Fury, el camerunés ganó el respeto del mundo del boxeo y, lo más importante, una fortuna de $10 millones. Poco después consiguió otra pelea millonaria contra Anthony Joshua. Aunque esta vez sufrió una derrota por nocaut, el mensaje ya estaba claro. Francis Ngannou no era un simple peleador de MMA, sino un atleta con el talento y la mentalidad para triunfar en cualquier disciplina. En su regreso a las MMA, logró otro hito al convertirse en campeón de peso pesado de PFL, consolidándose como una de las figuras más importantes de los deportes de combate fuera del UFC. Mientras tanto, Dana White continuaba minimizando sus logros, pero los números hablaban por sí solos. Ngannou había ganado más de $30 millones desde que dejó el UFC, una cantidad que ningún peleador de su antigua división había logrado en tan poco tiempo. La historia de Francis Ngannou no es solo la de un peleador que venció a sus oponentes en la jaula, sino la de un hombre que desafió a una industria y ganó. En un mundo donde muchos aceptan las reglas sin cuestionarlas, él decidió hacer las cosas a su manera, y aunque Dana White nunca lo admitirá, Francis Ngannou es, sin duda, el único hombre que realmente venció al UFC. Suscríbete. La historia de Francis Ngannou demuestra que el verdadero poder no solo está en los puños, sino en la valentía de desafiar las reglas. Apostó por su libertad, venció fuera del UFC y cambió la industria para siempre. ¿Crees que hizo lo correcto? Déjanos tu opinión y suscríbete para más historias épicas del mundo de las peleas.